El de los chicos es un público lector tan variado. El lugar del libro en la educación es extremadamente fuerte. Uno empieza leyendo aquello que le atrae. Por eso a mí me parece bien que los chicos lean lo que quieran. Que el chico lea lo que quiera, eso está bien cuando una persona está, ese niño está en un contexto lector. Si viene de un mundo no lector, en lo que quiera es el mercado más brutal. Esa intuición, si no se tiene, hay que construirla. ¿Quiénes leían antes y quiénes ahora no leen? Una historia que está pensada para 7 años le gusta a todos. Para mí, un buen lector es un lector que de pronto toma posesión de un libro, lo siente como propio y siente que ese libro le pregunta algo. Y me decías que empezaste no desde el principio con la literatura infantil. No. Empecé, yo ya escribía, hacía muchos años que escribía. Claro que no había publicado, ¿no? Pero fue... ¿Y escribías porque te daba placer? Sí, escribía para mí como una necesidad interna que surgió desde muy chica, desde muy jovencita, pero nunca, no imaginando que eso tenía que ver con convertirme en escritora en algún momento. Esa necesidad de ser leída, ese empezar a imaginar una posible publicación, apareció un poco antes de mis 30 años. Y apareció en la convalecencia de una enfermedad. Entonces, bueno, con ese tiempo yo era una persona que, bueno, siempre he sido una persona que ha trabajado mucho, he tenido que trabajar mucho, y entonces, bueno, la escritura era algo que sucedía en algunos momentos así libres, Como ¿no? suele pasar con las escritoras, por lo menos al principio. Con las mujeres mucho también y con los Sí. escritores en general. Sí. Pero en una convalecencia que me tuvo así varios meses en reposo, ahí empecé a escribir una novela que como 10 años después pude publicar. O sea, porque yo empecé a publicar a mis 40 años a raíz de un premio. Pero en ese interreño, mientras escribí esa novela, yo empecé conocí a un grupo, estoy hablando del año 84, fines del 83, recién comenzada la democracia, Alfonsín recién tomando su gobierno. Sí, un momento absolutamente inspirador. Sí, ¿no? Absolutamente. Y ahí yo me uní a un grupo de mujeres, sí, un momento maravilloso, ¿no? Me uní a un grupo de mujeres que empezaba a pensar en la literatura para los chicos, eran gente que venía de estudios de letras, y eso fue una cosa un poco casual. Siempre en Córdoba. Siempre en Córdoba. Con esa gente armamos un grupo que existe todavía. Yo no estoy trabajando ahora con ellos, pero bueno, son mis amigas y demás. Se llama CEDILIC, Centro de Difusión e Investigación de la Literatura Infantil y Juvenil. Entonces empecé, pero no a escribir para chicos, empecé a vincularme con esta literatura. Esto coincidió también con el comienzo de mi maternidad, que pienso que le puso un plus a ese interés, ¿no? Y entonces ahí armamos un centro de documentación y llegaban libros muy bonitos de Francia, de España, de países europeos, de otros países latinoamericanos. Bueno, entonces pude conocer cosas que no circulaban aquí, leer esos libros. En algún momento, en esos años, en los años 80, la editorial Coligüe hizo un llamado a concurso que se llamó el concurso del pajarito remendado. Ah, sí, claro. Y bueno, una colección maravillosa. Sí, y hicieron un llamado y yo escribí un cuento para ese concurso, que era una historia que había sucedido en mi pueblo cuando yo era chica y que siempre me pareció que era un tema para un cuento, y como era como graciosa, como una parodia, se me ocurrió que tal vez podía funcionar con un lector niño, joven, porque yo no tenía mucha idea de cómo manejar la escritura hacia esa zona. Sí, y además porque el de los chicos es un público lector tan variado. Exacto. ¿no? Además,
las editoriales suelen diferenciar por edades, pero creo que simplemente por comodidad. Sí, un por poco por supuesto. comodidad propia, Por digamos, de supuesto las que sí. editoriales, como para, bueno, yo te pongo Sí, acá y, y más, como un probamos, orientador, ¿no? Porque a claro. veces una historia que está pensada para 7 años le gusta a todos. Por supuesto, es un orientador hacia la venta más bien, esto de la segmentación por edades, o a veces, digamos, es para el papá o para el maestro, pero mientras más lector es un maestro, por ejemplo, mientras mejor lector es un maestro o un papá, más se corre de esas clasificaciones, ¿no? Es cierto. Aparte es como un viaje al pasado también, porque encuentro también esos libros, los libros de estudio de la universidad, los tiempos de la universidad, las colecciones sobre literatura y Mirá, arte, Emilio literatura y Ravignani, es sociedad. algo más que una calle. No, Doctor qué Emilio cosa, Ravignani. qué cosa. Pero también tenemos, espérate. Pero yo me siento a mí, me percibo a mí misma como una escritora que viene de los márgenes de varias cosas y también de los márgenes de la literatura infantil. En este caso, yo era una lectora muy sólida, he sido desde joven una lectora muy sólida de literatura en general. Después he ido a leer este tipo de literatura y entonces la escritura también es una escritura que no respondía, por lo menos en los momentos de mis comienzos, como a lo que habitualmente era lo que se escribía para chicos. Temas para Claro, chicos, claro, ni pero los porque eso temas. también está bien que marques tu ingreso, digamos, como escritora Sí, a la literatura infantil y juvenil argentina en los años 80, claro, porque ya había antecedentes de que estaba cambiando el concepto claro, de la exacto. literatura infantil y juvenil, Exacto. que durante muchos años fue Claro, marginal. absolutamente. Marginal como los cómics y marginal como la novela Así policial. así es, ¿no? así es. Incluso hoy conserva quizá cierta marginalidad académica que va cediendo porque ya hay mucha presencia, hay mucho interés desde los espacios académicos y desde la crítica y demás por esta zona tan voluminosa de edición y de autores y de ilustradores. Pero, digamos, por mucho tiempo estuvo en los márgenes y luego estuvo, en los años 90 tuvo una inserción muy potente en el mercado con un público en cierto modo cautivo en algunas zonas de público y empezó a ser, digamos, interesante la edición y la circulación de estos textos, estos libros para lectores jóvenes o niños, pero estaba marginada de otros espacios de referencia y de valoración del campo literario. Me parece que eso también va encontrando sus canales. Claro, y además porque también hay como movimientos, ¿no? Claro. O sea, los movimientos literarios, pero yo justamente estaba comentando el otro día en la radio los premios de Alija, los destacados de Alija, por ejemplo, los cuentos del Chiribitil. Exacto. Los cuentos del Chiribitil salen en 1977, claro. en un momento terrible para la historia. Tremendo para la historia de nuestro país. De todo tipo del país, sí. Pero cultural. Enorme. En primer lugar, porque sí, evidentemente sí. era por donde se empezaba, por ¿no? supuesto. Por acallar la libertad de expresión, la libertad de pensamiento. Sí. Y a mí me sigue Aparece cuando se están quemando los libros, digamos. Claro, ¿no? Y a mí me sigue pareciendo algo milagroso, ¿no? Es decir, no existen las casualidades. No. El hecho de que sea, por supuesto, desde el Centro Editor de América Latina, claro. con Boris Spivakov, con Graciela Montes, claro. con Delia Pigretti, pero que sea la literatura infantil porque además era para chicos muy chicos, de 3 a 4 años, hasta 7 más o menos, que entre ahí la renovación, que entre ahí la libertad, porque hubo escritores e ilustradores argentinos, algunos con trayectoria y otros que recién empezaban. Por supuesto. Claro, me parece que se dan varias cosas. Por un lado, bueno, nunca será suficiente destacar, remarcar la decisión tan inteligente de generar esa colección pensando en la construcción de lectores desde que son muy pequeños, en un momento en que justamente los lectores estaban siendo los lectores críticos posicionados y los escritores y los editores posicionados estaban siendo destruidos. O sea,
imaginar Spivakov, imaginar esa colección y su equipo, ¿no? Graciela y otros, imaginar esa colección era imaginar, creo yo, poniéndome ahora en esas cabezas, era imaginar un país que algún día tuviera otros lectores, otro tipo de lectores que fueran capaces de, digamos, empoderarse frente a los libros para que eso no volviera a suceder. ¿Sabes qué? Una de las cosas que me emocionan es cómo la idea de que el libro llegue, de lo popular en el libro, ¿no? De que desde el proyecto de edición, claro, ese libro llegue a muchos lectores, ¿no? Ese espíritu es un poco el que está por debajo de la cantidad de gente en este país que hoy trabaja, muchos anónimos, maestros, profesores, formadores, que trabajan en la construcción de lectores de una sociedad. Hace poco le hice una entrevista a Martín Blasco. Sí, claro. Que tiene muchos libros para chicos, sí, pero que además también es productor de televisión y guionista. Por supuesto, no siempre, desde la cultura no podés vivir claro. de un solo trabajo. Y a veces es muy interesante también esos cruces. Y lo que decía Martín, y me llamó la atención y me gusta destacarlo, lo traigo justamente acá porque me pareció que estaba muy bien porque era como un resumen de algo que está pasando. Él dice, a los chicos se los acusa de no leer. Sin embargo, dice, mi experiencia, y es la de, supongo que la tuya también, en la mayoría de los escritores para chicos y adolescentes, es que los chicos son los que más leen en este momento en el país, porque leen mucho más que los adultos. Absolutamente. Y yo creo que hay detrás, y esta es una de las cosas, como vos decís, María Teresa, que hay que destacar, porque lo bueno no se ve. No, exactamente. No, y es un trabajo enorme cuando uno va a las escuelas. Yo voy mucho al interior del país, a distintos lugares, y también a escuelas de aquí, ¿no? De Buenos Aires, de Gran Buenos Aires, pero digo que conozco mucho la realidad de la escuela en sus diversidades, de la escuela argentina en sus diversidades en relación con la lectura, con los libros, y uno ve un crecimiento enorme de la conciencia acerca de la importancia de la literatura en los lectores niños y jóvenes. Uno ve cantidad de libros que llegan a las escuelas de la mejor calidad en las compras estatales. Eso es realmente impresionante. Ahí está, entonces, porque yo digo, la frase de Martín es como un resumen de una cosa que está pasando por debajo, no es la punta del iceberg. Es algo impresionante. Porque es el programa de promoción de la lectura, que ya lleva muchos años. Sí, desde la CONAVIP, las bibliotecas populares que realmente, vos viste, cada feria del libro hay una suelta de bibliotecarias y de maestras que van con sus changuitos, porque son casi changuitos, a comprar libros de todo tipo además, para esas bibliotecas. Por supuesto, están las ediciones que hace la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, el suministro de dinero de cheque libro para que los bibliotecarios vengan a Buenos Aires y compren en la feria los libros a mitad de precio, y también los programas de promoción de lectura, distintos programas en distintos espacios, hay muchos, desde Casas y Libros, planes provinciales de lectura, el Plan Nacional de Lectura, pero yo quisiera destacar muy especialmente algo que me parece totalmente transformador, que es las compras que el Ministerio de Educación, las 2 o 3 compras anuales que el Ministerio de Educación hace y que llegan desde hace unos años, que son no muchos años, me parece que desde 2009 en adelante, han cambiado varias cosas ahí en las compras que ya el Estado venía haciendo, que a mí me parece que le agregan una cuestión sustancial de calidad. Por un lado ha cambiado el hecho de que la compra que se haga llega a todas las escuelas públicas del país. No son compras ya por proyectos o por zonas, para escuelas de determinada zona, sino a todas las escuelas públicas del país. El modo en que hoy se elige, porque son comisiones federales con representantes de todas las provincias, son formadores de terciarios, gente no vinculada al mundo directo del libro, que viene en comisión a hacer selección, cambian en cada compra estatal, entonces a mí me parece que eso los hace como menos susceptibles de ser corrompidos. Hay una cantidad de cosas que me parecen realmente muy buenas. Claro, porque es interesante pensar
que hay muchas casas donde no hay una biblioteca. Claro. Porque uno ha nacido con un privilegio. Por supuesto. Que ha sido que en la casa donde nació había todo tipo de libros. Sí, claro. Porque a veces es extrañar también las ediciones viejas. Bueno, he visto varios libros aquí que los he quemado en su momento, eso también, ¿no? Mirá, Emma la cautiva. Sí, la la versión de edición Eudeva, con prólogo de Sandra Contreras. Claro. Yo la leí, pero en la versión de la Universidad de Belgrano, cuando salió por primera vez. Claro. Yo me acuerdo de esa iniciativa que a mí siempre me pareció muy, muy buena, la de José Nun, cuando era secretario de Cultura. Claro. ¿Te acordás? Esos 18 libros que constituían como una célula huevo, digamos, porque era una bibliotequita que se regalaba a familias. Claro. ¿Y cuál era uno de los libros? Había dos libros. Hay varios proyectos de eso. Había dos libros importantes. Uno la Constitución Nacional y el otro era el Nunca Más. Claro. Pero, ¿no? Era como sentar otra base. ¿Desde dónde? Desde los libros. Yo veo que desde la vida democrática, con muchos altibajos y con una notable expansión en este último periodo político, yo veo que el lugar del libro en la educación es extremadamente fuerte. Hay, bueno, por ejemplo, vos contás esto, que es un proyecto muy valioso. La otra vez me convocan para un proyecto que se llama Casas y Libros, que son construcciones de casas que llegan con una biblioteca. Son proyectos muy importantes, más chicos que estos otros megaproyectos que te digo, y no quisiera olvidar la colección Juan Gelman de poesía, que me parece una colección con 90 títulos de lo mejor de la poesía nacional, que han ido y están ya en todos los colegios secundarios públicos y los espacios de formación de este país. Eso es algo para mí inédito en la relación educación-cultura, ¿no? Ahora, volviendo a la literatura infantil y juvenil, me parece qué importante es que te lean de chico. ¿No? Sí, claro. Pero que es cierto, ¿no? Que esa es otra cosa que se ha perdido un poco. Está bien, se piensa que el chico con los inconvenientes que tiene tener elementos electrónicos cuando sos muy chiquito, ¿no? Sí. Pero por una razón, ojo, una razón física, por las radiaciones no ionizantes, que son las que emite un celular o una pantalla y todo eso. Pero la relación de eso, de estar esperando el momento en que te van a leer en voz alta, ¿no? Claro. Sí, yo creo que eso fue una de las razones por las cuales, independientemente de los gustos personales, esa fue una de las razones por las cuales a mí siempre me gustó la literatura. Claro, que es un privilegio de las clases medias o las clases con cierto, digamos ya, capital cultural libresco. A lo mejor en otros sectores hay otros capitales culturales que nos han sido privados a nosotros. Pero por todo eso yo considero que es central la escuela, porque cuando uno, digamos, por la escuela pasamos todos, entonces también el niño que no tiene en su casa, en esos años previos, que ahora son de 0 a 4, ¿no es cierto? En esos años previos no tiene esa experiencia lectora, en el ingreso a la escuela puede introducir la posibilidad de diferencia, ¿no? En eso, volviendo a aquel texto fundante de Graciela Montes, la escuela como la gran ocasión, ¿no? Porque la escuela, digamos, si hay un espacio democrático en nuestras sociedades, es la escuela. Escuela pública o escuela privada, todos pasamos por ahí, ¿no? Es cierto, es decir, la escuela en la Argentina realmente fue fundante, o sea, fue democrática, porque la idea del famoso guardapolvo blanco para que nadie se diferenciara del otro, independientemente de las diferencias que uno lleva, porque uno las lleva a la escuela, y ahí es donde hay que manejarlas. Claro, pero como una oportunidad del acceso a libros, por eso si se conjuga la formación docente, en lo que hay que ir creciendo cada vez más, la formación lectora de los docentes, y hay que sostener eso, digamos, en el sentido de que tenga su crecimiento, y tenemos libros de calidad en esas escuelas, donde libros que a lo mejor ese niño no podría, o sus padres no le podrían comprar en una librería, porque bueno, no a todos los chicos un papá les puede comprar un libro de X costo. O no se les ocurre comprarles libros. Sí, puede haber también. Es cierto, porque cuando empezás con una lista de necesidades, empezás, bueno, por comida, por ropa, por los libros de la escuela. Sí. Que no son los mismos que los libros que uno lee por placer. Claro.
¿no? Claro. Por eso es importante que las escuelas tengan eso, su biblioteca. Sí. Y la conciencia de la importancia de eso. O sea, en ese sentido yo creo, claro, yo puedo mirar el campo de la literatura infantil argentina desde el año 83, 84 en adelante. Entonces, bueno, tengo una perspectiva de varias décadas moviéndome en aguas diferentes porque, digamos, soy una escritora, pero soy una persona que ha hecho mucho trabajo de formación de lectores paralelamente, Claro. antes y después. Entonces, digamos, tengo un conocimiento de las bases lectoras de un país. Y a mí me parece que en ese sentido creo que se están derribando algunos mitos. Yo he escrito sobre eso en una conferencia que está incluida en mi libro La lectura, otra revolución. Aparece eso de que un intento de derribar ese mito de que antes se leía y ahora no. Yo creo que es una confusión, una mentira con buenas intenciones, porque antes, digamos, a la pregunta hay que complejizarla. ¿Quiénes leían antes y quiénes ahora no leen? Mira, hasta el agua en el piso me gusta. ¿Sabés qué es lo que me gusta? El olor. El olor al libro. Mirá, Ivonne Bordelois, Un triángulo crucial, Borges, Guiraldes y Lugones. Muy bien. Uno está descubriendo un mundo acá, ¿eh? Es decir, el primer libro que yo elegí para que me compraran, sí, en la librería El Moro, fíjate que estaba en Corrientes, al lado de Guerrín. Guerrín quedó, la librería El Moro pasó a mejor vida. Fue un libro de la colección que había sacado Disney, chiquititos, unos libros chiquititos, y era la historia de Pete Pata de Palo, que tenía una literación preciosa, Pete Pata de Palo, y que era un villano. Claro, claro. Era un villano muy ingenuo, muy inocente para aquella época, pero para aquella época era el malo de la película. Y quiero decir, uno empieza leyendo aquello que le atrae, por eso a mí me parece bien que los chicos lean lo que quieran, ¿no? Volvemos a eso, porque después habrá tiempo para el criterio, para la degustación, para la selección. Yo tengo un conflicto con eso. A ver. Porque que el chico lea lo que quiera, eso está bien cuando una persona ese niño está en un contexto lector. Entonces tiene mucho a la mano que ya está seleccionado por muchas cuestiones, ¿no es cierto? Lo que se compra, la posibilidad de ir a la librería y mucho sentido de pertenencia. Ahora, si una persona no tiene un puente de un adulto lector que lo acompañe, si un niño no tiene un puente de un adulto lector, que naturalmente en ciertos sectores lo cubre el papá, el tío, el hermano y demás, si viene de un mundo no lector, en lo que quiera es el mercado más brutal. Y entonces a mí me parece que ese acompañamiento que puede hacer un maestro, que sea buen lector en la escuela, es el abrir, sí, es la libertad de elección, pero una libertad de elección que va entre que es capaz de acercarle, digamos, tenderle un puente entre libros que le pueden abrir a nuevas cosas y no quiere decir que sea un solo género ni una sola temática, nada de eso, pero que alguien que elige desde el mundo de los libros, desde el inmenso mundo de los libros, en el que hay de todo, porque el libro tampoco es un objeto sagrado, a veces hay libros que, bueno, digamos, hay libros para todos los tiempos, para todos los momentos. Y libros que son perversiones de la literatura, de la cultura escrita, en el sentido de que son invenciones comerciales que no son capaces de poner a un lector a preguntarse acerca de sí mismo. Por niño o grande que sea, para mí un buen lector es un lector que de pronto toma posesión de un libro, lo siente como propio y siente que ese libro le pregunta algo. Aunque sea un niño de 5 años, puede sentir eso. Entonces, sí, no, la noción de ética, por favor, es mucho más acendrada en los chicos chicos que en los grandes. Claro, y un lector creo que un buen lector no está medido tanto en la cantidad de libros que lee, ni en el género que elige para leer o que más le gusta. Creo que un buen lector es un lector capaz de preguntarse acerca de lo que lee. Entonces, esa instancia crítica, la escritura como
un motorizador que nos pone en cuestión. Construir eso desde la infancia hacia adelante es construir un buen lector para mí. Claro, lo que pasa es que estamos tomando dos aspectos. Yo tomo el aspecto del libre albedrío, la elección, claro, la elección es como esa intuición, que es cierto, esa intuición, si no se tiene, hay que construirla, claro, que es lo que vos aportás. Y esa intuición vos aportás viene... la construcción de esa intuición del lector, que sabe dónde va a leer algo que después le va a servir para el resto de la vida. Pero esa intuición, Graciela, que vos decís si uno no la tiene, bueno, pero el que la tiene, también la tiene construida sin que él sepa, porque vos me hablas, elijo lo que quiero de una librería que está en determinado lugar, que tiene cierta calidad, que tiene cierta selección. Me llevó mi papá a que yo comprara un libro, mi papá que me leía Shakespeare cuando yo era chiquitita, y entonces yo elegí libremente Elegí un villano. Claro. Bueno, pero yo elegí un villano. libremente con todas esas posibilidades previas. Pero ¿qué puede elegir tan libremente un chico que no ha entrado nunca a una librería y a quien su papá no le leyó nunca un libro y que nunca lo pudo comprar? Hay que construir esa libertad. La libertad no es algo que venga con nosotros. La libertad es algo que se construye. Está bien, estamos totalmente de acuerdo y estamos viendo, pero al mismo tiempo creo que siempre vemos, cada una ve un aspecto y le enseña a la otra el otro aspecto. Y eso está muy bien. No, eso está muy bien porque te digo, cuando vos me decís esto, yo pienso en lectores, pienso en un lector, por ejemplo, de literatura, o sea, un personaje extraído de la literatura argentina, como es el protagonista de Juguete Rabioso. Claro. ¿No? ¿A dónde lo llevan esos libros? Claro, ¿no? Es decir, esa historia tan atractiva, claro, sobre todo en la edad en que la lees. Claro. Porque ese libro, El Juguete Rabioso, es un libro que leído en la adolescencia hace que los chicos sigan leyendo. Claro, por ejemplo. Tiene todo el desacato, todo lo... Y claro, y está el robo, el pienso, crimen... Bueno. Claro, pienso, ¿cuándo un libro es aquel... Y no importa dónde vos estés, no importa qué clase de lector seas, ¿cuándo ese libro es el que va a despertar el fuego sagrado? Es un subgénero muy... claro. Que tiene muy buenos títulos, pero muy buenos títulos. Que también hay mucha producción. Ya no me acuerdo la cifra que vi vez pasada, como de, creo que son 15.000 títulos por año de literatura infantil. Claro que sí, porque vos pensás, me decía Laura Yusani, que ellos tiran 3.000 ejemplares de un libro. Tiran como si fuera un libro para adultos y a veces más porque a veces libros para adultos están saliendo 1.500, 2.000 ejemplares y te digo, y tienen reediciones. Por ejemplo, me ha pasado a mí con libros de Emma Wolf que me encantaron. Julieta, no me acuerdo si era la galleta marinera, una cosa así que era genial. Cuando lo fui a comprar ya se había agotado. Claro, cuando eso, la otra vez conversaba con una escritora argentina que vive en Alemania. De libros de buenos libros, y además buenos libros infantiles, que por ahí de los adultos. Pero mucho más, mucho más.